explicarle a la gente a consumir arte. Y había una serie de críticos que decían, no, es que no es tanto hacer pedagogía, es entender el arte en una dimensión distinta que va más allá de la explicación. Que eso es algo que es una discusión interesante, qué tanto el ejercicio periodístico es un asunto del orden pedagógico o qué tanto el ejercicio periodístico es un asunto del orden del análisis. Juan David Alzate, profesor de la Facultad de Comunicaciones del programa de periodismo, integrante del grupo de investigación Comunicación, Periodismo y Sociedad en la línea de estudios en periodismo. Bueno, mira, el artículo que yo pues aporté para la investigación de la comprensión como método, que es una investigación que está articulada a un grupo de académicos en Brasil y al grupo pues como de profesores acá de periodismo, busca indagar en la producción de textos de finales de los años 70 y en los años 80 en Colombia sobre arte, o sea, y cómo era la realidad del arte en esa época que reflejada a través de los textos. Claro, entonces uno empieza a separar los textos en varios órdenes. Textos que salen en periódicos, entendidos como El Mundo, El Colombiano, El Tiempo, la televisión, la radio, o sea, en los medios que nosotros entendemos convencionales, textos que se producen en revistas especializadas, pero que no son necesariamente revistas académicas, como Arte en Colombia, Art Nexus, Revista del Arte y la Arquitectura en América Latina, y las críticas propiamente producidas en libros y en literatura académica que circula, pues obviamente en las universidades. Entonces, como esas tres grandes esferas, en una década en un momento muy importante, que es la década, finales de la década de los 70 e inicios de los 80. Antes de explicar como esas tres grandes esferas, es entender qué es lo que entendemos por periodismo o crítica en el ejercicio del periodismo. Y entonces, claro, había que entender que son esas tres posibilidades de publicación y que estamos en un momento en el arte en Colombia. ¿Por qué se escoge ese momento? Resulta que el arte en Colombia a finales de los 70, inicios de los 80, entra en una dinámica de producción bastante interesante que es propia de las artes contemporáneas y es lo que nosotros llamamos el arte no objetual. A finales de los 70 pasó algo muy importante en Medellín y en el país, que fueron las bienales de Coltejer, realizadas en la ciudad, y el coloquio de arte no objetual, que se realizó también en la ciudad y que da como nacimiento a un espacio muy importante que hoy reconocemos, que es el Museo de Arte Moderno. O sea, todo el barrio Carlos C y la dinámica también de las galerías, era un nacimiento como de una producción artística separada de lo convencional, de lo moderno. O sea, ya no era Fernando Botero, ya no era Obregón, ya no era solamente Villamizar, sino que eran unos artistas, por decirlo un poco más locos y más atrevidos, donde existía el performance, existía prácticas que no son modernas, sino que se entienden como contemporáneas. ¿Qué pasa? Ese grupo de artistas nuevos, como Bernardo Salcedo, como Beatriz González, como Fernando Botero, realmente es un solo grupo y es lo nuevo frente a lo viejo. Ese grupo de los nuevos, o sea, hace entender que en Colombia no hay una diferencia entre arte, pues no hay una diferencia radicalizada del movimiento artístico moderno frente al movimiento artístico contemporáneo. Todas esas publicaciones que uno ve de finales de los 70, inicios de los 80, en los diferentes medios, reflejan eso. O sea, una lucha por los nuevos artistas, ir más allá de la tradición, una tradición que nosotros la vemos reflejada en las obras de Pedro Nel Gómez, ¿no?, que es un muralista muy al estilo mexicano, en las obras de Débora Arango, que si bien apenas la logramos descubrir hace poco, sigue siendo de una tradición muralista mexicana y costumbrista. O sea, cómo ese tipo de arte ya se estaba cuestionando por unas nuevas prácticas. Ya para entender el ejercicio del periodismo es qué lectura hacen las personas que hacen textos críticos sobre arte que ubiquen ese arte en un contexto social y político en el país. Claro, los críticos se movían en dos esferas. Una, la académica, que reflexiona el arte desde la práctica como tal, o sea, estudios formales, referencias bibliográficas fuertes, o sea, un texto muy al estilo ensayo dirigido al mismo círculo del arte. Pero otra práctica
que está más asociada a formar el público. Ahí es donde yo encuentro de una u otra manera un punto importante en lo que es entender la crítica periodística. La crítica periodística busca insertarse, a pesar de que el mismo autor no lo sepa, busca llegar a otros públicos, que es de una u otra manera siempre la intención del ejercicio periodístico. Cuando tú conoces una realidad, la procesas, le ves un carácter de coyuntura, que en este caso era la coyuntura de la producción artística de finales de los 70, inicios de los 80, con unos artistas y unos lugares, y no traducirlo, sino tratarlo de comprender como un fenómeno social para las personas que no están insertas en la dinámica del arte. Eso es periodismo. Entonces, veo que la crítica periodística se desarrolla en las revistas especializadas, no académicas, y en un caso muy particular y muy fuerte, que es la Revista del Arte y la Arquitectura en América Latina. Esa revista se convierte en un referente importantísimo como publicación periódica en el país, muy sui generis, con un estilo de escritura muy agradable, muy para la gente, muy para que uno se entretenga, sino como parte de la industria cultural. Baja mucho el estilo rimbombante de la crítica literaria en arte. Entonces ese caso, digamos que es muy particular y muy importante en la historia de lo que es la producción de textos críticos sobre el arte en el ejercicio del periodismo, o sea, irlo haciendo periódicamente para públicos diversos. Esa es como mi reflexión que realizo y que trato pues como de plasmar en un texto. Ahí habría que entender la época. Entonces digamos que la única posibilidad de acceso a la información, como no existía un entorno digital o unas posibilidades de acceso a la información, solamente existían las posibilidades dadas a través de los medios tradicionales de comunicación, entiéndase la radio, la televisión y la prensa. Tenían unos formatos que sí ya vulgarizaban demasiado el asunto. O sea, la gente sí tenía acceso. Marta Traba tenía programa en la televisión y digamos que explicaba el arte, pero ya llegaba a ese nivel, era explicar. O sea, se volvía en un asunto del orden pedagógico, como explicarle a la gente a consumir arte. Y había una serie de críticos que decían, no, es que no es tanto hacer pedagogía, es entender el arte en una dimensión distinta que va más allá de la explicación. Que eso es algo que es una discusión interesante, qué tanto el ejercicio periodístico es un asunto del orden pedagógico o qué tanto el ejercicio periodístico es un asunto del orden del análisis. Creo que había que escalar el asunto del proceso educativo pedagógico, que lo venían haciendo algunos críticos, para darle un poco más tampoco mi público es lo suficientemente lego, pero tampoco el público es lo suficientemente especializado. Y ahí es donde empieza como una discusión compleja en el ejercicio periodístico. ¿Cuál es el público? No, es que yo no sé nada de arte abstracto. Entonces me toca, aparte de entender la historia del arte abstracto para poderlo comprender, que eso sería un trabajo muy fuerte cada vez que se produzca un artículo sobre arte abstracto, me tocaría entonces entrar ahí sí a entender el fenómeno particular. Eso es lo que yo siento que estaba pasando en esa época, que ya estaban necesitando un análisis que no fuera académico, pero que tampoco fuera pedagógico, y surgen unas publicaciones para un público que no es lo suficientemente alejado del arte, pero le interesa y tiene unos conocimientos previos. Hoy, ¿dónde se ve eso? Claro, uno ve un montón de medios y sobre todo en entornos alejados, pues uno ve medios culturales como Arcadia, que tiene algunas reflexiones sobre algunos casos en particular, pero no es un medio dedicado exclusivamente a las artes plásticas, es un medio dedicado a la cultura, digamos que habla de varias prácticas artísticas. Medios especializados siguen existiendo, Arnexus, pues Arte en Colombia, hay pues Esfera Pública, digamos que es uno de los grandes medios liderados por Lucas Ospina y que se va dando bajo esa lógica de producción de textos críticos, no necesariamente académicos o ensayos académicos, que vale mucho la pena diferenciarlo. Para mí, digamos que mi hipótesis es que eso se entiende como texto periodístico.